Buen día, doctora Laura Rojo. Voy a realizar la presentación de la integración del método y los resultados preliminares. Bueno, la línea de investigación a trabajar es contexto familiar, equidad de género y entorno educativo. Dentro del tema de deserción escolar, el título del trabajo es la incidencia del contexto familiar escolar en la deserción en una institución educativa de la ciudad de Bogotá, Colombia. La pregunta general es cuál es la relación que existe entre el contexto social escolar frente a la deserción en los niveles de educación básica secundaria. El objetivo general de la investigación es comprender la relación entre el contexto familiar escolar y la deserción en los niveles de educación básica secundaria. Los objetivos específicos es describir el grado de asociación entre las variables del contexto familiar escolar que influyen en el índice de deserción en estudiantes de educación básica secundaria, reconocer cómo influyen las dinámicas familiares y el contexto escolar en la deserción, así como proponer estrategias de intervención eficaces para mitigar y prevenir la deserción escolar. Bajo los supuestos teóricos de la teoría socioconstructivista de Lev Vygotsky y la teoría ecológica del desarrollo humano de von Fembrenner. Bueno, dentro del diseño metodológico de la investigación es cualitativa mediante el diseño fenomenológico. Aquí tenemos también algunas, lo que es el FODA del trabajo. El proceso investigativo está diseñado mediante inicialmente la identificación del problema de investigación, la formulación de los objetivos enfocados en comprender la relación entre el contexto familiar y escolar frente a la deserción, la elección del enfoque metodológico, es cualitativo con diseño exploratorio descriptivo. El diseño del instrumento de recolección de datos es mediante un guión de preguntas que será aplicado para grupos de enfoque. Este guión de preguntas o fue sometido, perdón, a la validación del instrumento mediante juicio de expertos y la aplicación de la BD-ICANN. Luego es aplicado en grupos focales mediante la realización de estos grupos en el contexto institucional. Luego la recolección y la transcripción de la información, que tendrá un registro detallado en las sesiones y la transcripción literal. Posteriormente, el análisis de la información de contenido, narrativo y de discurso. Luego, la identificación de las categorías emergentes y patrones mediante la categorización, la reducción de datos y la clasificación de categorías, para posteriormente interpretar los resultados y formular estrategias tales como la comprensión del fenómeno de la deserción escolar y la generación de propuestas de intervención para su mitigación. Finalmente, la conclusión del estudio, la sistematización final y la comunicación de los resultados. El tipo de diseño y el alcance del estudio. Este estudio es de tipo, como ya lo dije, dentro del paradigma cualitativo, mediante un enfoque exploratorio y descriptivo, de forma que se pueda realizar el reconocimiento de las experiencias y percepciones de los participantes, que son estudiantes, docentes y acudientes, en relación con el contexto familiar escolar frente a la deserción. La elección de este diseño es debido a que la deserción escolar es un fenómeno en el que se ven involucrados diversos factores y se requiere la comprensión profunda de estas dinámicas en el día a día de los estudiantes. El alcance es descriptivo debido a que busca la caracterización de las principales relaciones y dinámicas que se establecen entre los contextos familiar y escolar que se encuentran contribuyendo a la deserción escolar en el contexto educativo institucional. Con este enfoque se pretende la identificación de los factores clave y así describir cómo se ven afectados los procesos de continuidad en los estudiantes. Los participantes y los criterios de selección son, el criterio de selección es por conveniencia, es decir, que hayan presentado o hayan evidenciado casos de deserción escolar, tanto padres, estudiantes como docentes. Para la discriminación de la muestra en esta investigación se pretende aplicar entrevistas en grupos focales que estarán divididos en 3 a 10 estudiantes activos,
que se encuentran en edades entre los 3 y 17 años, pertenecientes a los grados octavo y noveno. Entre 3 a 10 docentes de la institución en los niveles de educación básica secundaria y 3 a 5 padres o acudientes de estudiantes. Para ello es importante la caracterización sociodemográfica. Aquí en los estudiantes es importante obtener el género, las edades, el nivel de escolaridad, el tipo de familia a la que pertenecen, la zona en la que residen y el estrato socioeconómico al que pertenecen. En cuanto a los docentes, el género, la edad, el nivel de educación, los años en la institución, los años de experiencia en educación, si usan o no herramientas tecnológicas en sus clases y el tipo de contrato que presenta. En los acudientes padres o madres de los estudiantes, el género, la edad, el parentesco con el estudiante, el nivel educativo y el estrato socioeconómico al que pertenece. El estudio se va a realizar en el Colegio Gimnasio Integral Guatiquía, perteneciente a la localidad 19 Ciudad Bolívar de Bogotá, Colombia. Esta institución es de carácter privado. Ofrece los niveles educativos de preescolar, básica y media vocacional en 3 sedes. Anualmente recibe en una sola jornada académica que cuenta actualmente con 385 estudiantes entre niños, niñas, jóvenes y adolescentes de estratos socioeconómicos 1 y 2, provenientes de familias con diversas estructuras y diversas problemáticas. Bueno, en cuanto a técnicas e instrumentos para la validación del instrumento que se va a aplicar, que es el guión de preguntas a grupos de enfoque, a estudiantes, docentes y padres de familia, se utilizó una matriz en la que 3 expertos evaluaron la claridad, la coherencia, la relevancia y la suficiencia, para posteriormente realizar el análisis de dichas observaciones, aplicar la B de Aiken y realizar una reestructuración de las preguntas del cuestionario. Para cuantificar la validez de contenido del instrumento tras la valoración de los expertos, como ya lo mencioné, se empleó el coeficiente de Aiken, que es una medida estadística utilizada para evaluar el grado de acuerdo entre diferentes jueces en la validación de ítems del instrumento, con el fin de que se garantice los criterios a tener en cuenta. Luego de la validación y la primera reestructuración, se enviaron de nuevo las preguntas a otros expertos para que realizaran observaciones finales, quienes amablemente dieron el visto bueno a las modificaciones realizadas. Entonces vamos cómo fue este proceso de la BDI. Este se aplicó en una escala de valoración binaria según lo que los expertos evaluaron en cada pregunta con opciones de sí o no. Por ejemplo, en el criterio de claridad, una pregunta podía calificarse como clara, sí o no clara, no. Para generar el análisis, la primera opción, es decir, el sí, recibe una puntuación de 1.0, mientras que la negativa, no clara, recibe una puntuación de 0.5. El coeficiente de Aiken se calcula mediante una fórmula específica que va así. Entonces, la S es la suma de la valoración de los expertos por ítem o pregunta, la N es el número de expertos que participaron en el estudio y la C es el número de niveles de la escala de valoración utilizada. Para calcular el coeficiente de Aiken, las preguntas dirigidas a los estudiantes, primero se consideraron los ítems diseñados para este grupo, por ejemplo, el de estudiantes. Cada juez evaluó las preguntas y proporcionó de considerar lo necesario comentarios relevantes, con el objetivo de identificar cuál era la versión mejor redactada y verificar el cumplimiento de los criterios establecidos. Entonces, por acá, por ejemplo, en este cuadro, tenemos 3 preguntas. Este juez escogió la tercera opción de pregunta, dando que es clara, que es coherente, que es relevante, pero no es suficiente. E hizo una observación. Entonces, en estos 3 primeros se da una valoración de 1.0 y en esta de 0.5. En esta, por ejemplo, escogieron la primera opción, acá en no clara 0.5, coherencia, relevancia y suficiencia de 1.0 y pues su respectiva observación. Entonces, para calcularlo, entonces cada puntaje de estudiantes recibió estas puntuaciones. Acá tenemos los 2 cuadros
donde se observan las puntuaciones que se dieron a cada una de las preguntas en cuanto a claridad, coherencia, relevancia y suficiencia. Luego, se hace la suma de las valoraciones de los expertos por pregunta a los estudiantes. Se observa que las preguntas en este caso, por ejemplo, acá en este cuadro, que las preguntas 2, 5 y 7 obtuvieron una valoración más baja con un coeficiente de 0.83, el cual también se considera alto, mientras que el resto de las preguntas alcanzaron el valor máximo de 1.0. Esto indica que en general las dimensiones trabajadas mediante cada una de las preguntas presentan un grado de acuerdo y son consideradas apropiadas en términos de claridad, coherencia, relevancia y suficiencia. Por lo tanto, se decide preservar cada dimensión y sus ítems. Se muestra que los valores de Beiken para cada uno de estos criterios fueron todos superiores a 0.9, aquí por criterio de preguntas de los estudiantes. Estos resultados reflejan un alto nivel de aceptación de los criterios evaluados. Y el Beiken del cuestionario, sacando el promedio de los criterios, es de 0.96 en el caso de los estudiantes. Entonces se decide pues generar una reestructuración de las preguntas según estas elecciones. Aquí en este cuadro se observa el proceso de reestructuración de las preguntas. Esto indica que en general el cuestionario cuenta con un alto nivel de aprobación por parte de los expertos. Con estos resultados y observaciones se lleva a cabo el ajuste. Aquí en la última se ve cómo queda finalmente la pregunta redactada, que fue enviada nuevamente a expertos, quienes en este cuadro se observa que ya todas las preguntas recibieron alto puntaje con algunas pequeñas observaciones en cuanto a su redacción. Como conclusiones, podemos decir que el diseño metodológico adoptado en la presente investigación fue con un enfoque cualitativo, un alcance exploratorio y descriptivo, el cual resulta altamente pertinente para el estudio del fenómeno de la deserción escolar. Este tipo de diseño permite comprender en profundidad las experiencias subjetivas de los participantes en relación con el contexto familiar y escolar. El reconocimiento de las características sociodemográficas de los participantes es fundamental para la interpretación de los hallazgos que se obtengan en esta investigación. La recopilación de datos como la edad, el nivel educativo, el tipo de vínculo con la institución en el caso de los docentes, las condiciones socioeconómicas en donde viven, permite contextualizar las respuestas que se den en cada uno de los grupos y entender cómo influyen estos a los factores a la deserción escolar. El proceso de validez fue abordado con rigurosidad metodológica, lo cual garantiza la credibilidad de los resultados que se obtengan. En cuanto a la validez, se aplicó la validación de contenido mediante el juicio de expertos, asegurando que las preguntas del guión de entrevistas de grupos focales fueran pertinentes, claras y coherentes con los objetivos de investigación. El estudio se está desarrollando bajo principios éticos fundamentales que garantizan el respeto por la dignidad y los derechos de los participantes. La validación del instrumento de recolección de datos, en este caso el guión de preguntas para los grupos de enfoque, fue realizada mediante el juicio de expertos. Esta estrategia permitió analizar la claridad, coherencia, relevancia y suficiencia de cada ítem en relación con los objetivos de estudio. Los expertos seleccionados tenían la formación y experiencia en investigación educativa. La Eigen fue utilizada como método cuantitativo complementario para determinar el grado de consenso entre los expertos respecto a la validez de contenido del instrumento. Este procedimiento permitió evaluar estadísticamente cada ítem, otorgando una puntuación objetiva que respalda la decisión de incluir o modificar determinados ítems. Los resultados del cálculo arrojan que los valores altos en la mayoría de los ítems confirman que el instrumento es aplicable en los diferentes términos. Estas son las referencias utilizadas. Muchas gracias.